Si lo pensáis un poco, en principio no tendríamos que estar celebrando esta fiesta. Más bien, más que una celebración, por lo menos celebración de alegría, tendría que ser una celebración como de tristeza, porque se va Jesús. Y no puede ser alegre que alguien a quien tú quieres se vaya. Y entonces yo tendría que salir como con vestido de morado, como hacemos en los funerales cuando alguien se va, cuando alguien nos deja, y decir, bueno, pues qué triste, fijaos, un día como hoy, pues Jesús se fue y ya desde entonces estamos aquí solos. De hecho, hay algunos autores que lo han expresado así en distintos artes, en la pintura, en la escultura, incluso en la poesía. Hay una poesía muy bonita, una oda de Fray Luis de León, dedicada a la ascensión, donde se mete un poco con Cristo diciendo, oye, no nos dejes así. Incluso se mete con la nube y dice, nube envidiosa, que nos has quitado a Cristo, esa nube que tapó a la vista del Señor de los discípulos. Os la voy a leer, la oda de Fray Luis de León, dice así, y dejas, pastor santo, a tu grey en este valle hondo, oscuro, con soledad y llanto, y tú, rompiendo el puro aire, te vas inmortal seguro. Los antes bienadados y los agora tristes y afligidos, a tus pechos criados, de ti desposeídos, ¿a dónde convertirán ya sus sentidos? ¿Qué mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura que no les sea enojos? Quien oyó tu dulzura, ¿qué no tendrá por sordo y desventura? ¿A que este mar turbado, quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto al viento fiero, airado, estando tú encubierto, qué norte guiará nave al puerto? Ay, nube envidiosa, aún de este breve gozo, ¿qué te aquejas? Do vuelas presurosa, cuán rica tú te alejas, cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas. Así escribe Fray Luis de León. Y sin embargo el Evangelio dice exactamente lo contrario. Dice que los discípulos, después de subir el Señor al cielo, se retiraron con gran alegría. Estaban profundamente alegres. Y lo estaban con razón, porque aunque habían perdido de su vista la presencia física de Cristo, para entonces eran muy conscientes de que el Señor resucitado trascendía por todas partes lo físico. O sea, durante los 40 días desde su resurrección hasta la ascensión, habían ido experimentando con asombro cómo el Señor hacía lo que le daba la gana y no daban crédito al comprobar cómo se podía parecer a los dos discípulos en Emaús. Y cuando ellos regresaban a Jerusalén, Cristo se había aparecido también en Jerusalén y había estado con María Magdalena en el sepulcro, pero al mismo tiempo les había dicho que fueran a Galilea y antes de llegar ya estaba ahí, pero en Galilea también estaba y estaba en todas partes. Y se estaban dando cuenta de que este maestro suyo no era solamente Jesús que había resucitado, sino que era mucho más, que su presencia trasciende por completo el espacio y el tiempo. Y llegaban a la conclusión de que el Señor podría aparecerse en cualquier momento, en cualquier lugar, porque en realidad estaba en todo momento y en todo lugar. De tal forma que no experimentaron ausencia cuando Cristo desapareció al otro lado de la nube, porque sabían que estaban con Él de una manera absolutamente cierta. Es impresionante el verbo que utiliza San Lucas. Dice el evangelista que cuando empezó a elevarse mientras les bendecía, dice que ellos se postraron. Y ese postrarse, en griego proskinesis, es el mismo verbo, exactamente el mismo verbo que años antes los magos le habían dicho a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto venir su estrella y venimos a postrarnos delante de él. Es el mismo verbo que Satanás le había dicho a Cristo en el desierto cuando las tentaciones, le había dicho al mostrarle todos los reinos, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y es el mismo verbo que Cristo en respuesta a Satanás le había dicho, solo al Señor tu Dios adorarás y solo ante Él darás culto.
Es ese verbo, el proskínesis, sale una y otra vez. Un verbo dirigido solamente, exclusivamente a Dios. Es el verbo de la conversación del Señor con la samaritana, con aquella mujer en el pozo de Sicar, aquella mujer que había tenido tantos maridos y que estaba buscando a Dios de una manera desesperada y que al final de la conversación le dice al maestro, le dice, ¿dónde tenemos que adorar, proskínesis, a Dios? Porque mis padres me han dicho que le tenemos que adorar, proskínesis, ahí en el monte Garizim, pero vosotros los judíos decís que hay que adorarle, proskínesis, en Jerusalén, y dice el Señor, llegará un día en que ni en ese templo ni en este otro, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. De nuevo ese verbo, proskínesis. Por eso cuando los discípulos se arrodillan, son muy conscientes de que su Señor es Dios, es Dios. Y ellos son los discípulos de Dios, son los amados de Dios, son los queridos de Dios. Van a hacer lo que les dé la gana, se van a comer el mundo. Ayer tenía esa impresión cuando al terminar el partido, estuvimos viéndolo ahí en casa de don Santiago, los curas, porque don Santiago es muy del Madrid, y yo también. Y entonces, al terminar, estaban ahí en las celebraciones y en mitad de las fotos, de los cánticos, levantando la copa, de repente empiezan a aparecer chavalillos, los hijos de los jugadores. Y los hijos de los jugadores, con un desparpajo tremendo, hacían lo que les daba la gana. El hijo de este chico Camavinga, por lo visto, se metió dentro de la copa y está ahí metido dentro saludando, y el otro empezaba a bailar con su padre. Y son los hijos de los jugadores que acaban de ganar la Champions, son los campeones, hacen lo que les da la gana. Pueden hacer lo que les dé la gana, aunque haya cientos de miles de personas mirando y aplaudiendo y tal, porque ellos son los hijos de los que ahora mandan. Y esa era la impresión que tenían los apóstoles. Somos los hijos de Dios. Somos los discípulos de Cristo. No se ha ido. Está con nosotros. Está en todas partes. El Evangelio no dice que Cristo se fuera. No dice que Cristo se fuera. Dice que la nube le ocultó. Pero es distinto ocultarse que irse. Porque el irse da paso a una ausencia y el ocultarse da paso a una forma distinta de presencia. Una presencia escondida, una presencia oculta, pero absolutamente cierta. Pensaba yo que si el Señor no se hubiera ido a los cielos, si estuviera físicamente entre nosotros, si siguiera apareciendo como hacía con los discípulos en esos 40 días, 2000 años después, sería una rareza, sería una excepción de todo. No sé, habría gente especializada en buscar las últimas apariciones y en poder capturarle cuando se aparezca. Sería algo parecido a los que buscan el monstruo del lago Ness o el Yeti o capturan huracanes en los desiertos de Texas en Estados Unidos. No sé, sería una rareza, sería un espectáculo, sería una curiosidad, sería una cosa absurda. Era necesario que esa forma de presencia terminara, para dar lugar a una presencia mejor todavía. Por eso el Señor, cuando se está despidiendo, le dice a los apóstoles, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, es mejor que yo me vaya, porque al irse de esa manera, permanece de una manera mejor, más íntima, más perfecta, más pura, más potente. Es como sucede algunas veces con los cantantes que empiezan a triunfar y entonces empiezan a rodearles de espectáculo. Y a veces el espectáculo se come incluso como al cantante, ¿no? Y entonces está él cantando, pero a lo mejor hace playback ya, porque hay bailarines, hay música, hay fuegos artificiales, hay una banda. Es tan grande aquello que no hay forma de distinguir y es necesario quitar todo, y entonces hacen unos discos que se suelen llamar acústicos, antes decían unplugged, discos íntimos donde no hay nada, solamente él, el cantante con su piano o con la guitarra, sin distracciones. Qué necesario es que el Señor esté con nosotros sin distracciones, sin espectáculo, en la intimidad de los corazones. Dios escondido, para que tú y yo le busquemos y para que al buscarle establezcamos con Él una relación personal de intimidad. Así lo dice Santo Tomás de Aquino en ese himno tan bonito que recitamos los jueves, adoro
devote, te adoro con devoción, Dios escondido, latens deitas, el Dios oculto en el sagrario, Dios oculto en la Eucaristía. Estos días ha sido precioso ver a los niños haciendo su primera comunión. Antes en la misa de 11 teníamos a unos cuantos niños que hoy hacían su segunda comunión. Qué bonito, Luciano ya estará haciendo la tercera o la cuarta. ¿Cuántas llevas? La tercera comunión lo hace hoy Luciano, fenomenal. Dios escondido en la Eucaristía, pero verdaderamente escondido, pero presente. Y Dios escondido y presente, con mucha potencia, con ese espíritu que se nos derrama y que celebraremos su derramamiento la semana que viene, la fiesta de Pentecostés, con una potencia infinita. Por eso me parece, por concretar algo, que ante la presencia en la que está ahora Cristo, que es esa presencia escondida y potente e íntima, hay dos tentaciones. Primero, la de pensar que en realidad, pues, como no se le ve, es una idea. Pensar que Cristo es una idea, un conjunto de prácticas, una serie de doctrinas, unas páginas del catecismo que hay que creer y una serie de cosas que hay que hacer. Reducir a Cristo a eso es matarlo. Cristo no es una idea. Cristo no es venir a misa. Cristo no es cumplir unos mandamientos. Cristo no es salir en procesión o llevar una medalla o tener una imagen de la Virgen. Cristo no es eso. No es una idea. No es una idea. No reduzcas a una idea a quien es una persona que tiene corazón. Has venido a misa, le has saludado a Jesús. De verdad, le has dicho hola. Hola, Señor, estoy aquí. Buenos días. No es una idea Cristo. Y es una tentación para todos. La segunda tentación es, incluso reconociendo que es una persona, esconderme en la multitud para no dar un paso y para no establecer un cara a cara con Él. Que es una tendencia que últimamente pasa mucho y a mí me sorprende cómo hay muchas personas que rehúyen el cara a cara. Enseguida mandan un WhatsApp y ya está. Oye, no, ven, llámame por teléfono, quiero escuchar tu voz. Si vives al lado, ven y nos damos un abrazo y nos tomamos un café y nos sentamos y resolvemos las diferencias que haya. No te conformes con una relación a distancia. Tener la valentía de dar un paso y de decirle, Señor, como tú eres una persona y tienes corazón y yo también, mira, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me tienes que decir? ¿Por qué me has traído hoy a la iglesia? ¿Qué gracia me quieres dar? ¿O qué estás esperando que yo te dé? Y establecer una relación personal, personalísima con el Señor. Que si necesita subir al cielo para quedarse de una manera escondida, es para que cada uno de nosotros pueda estar con Él siempre. Los discípulos lo sabían bien que era Dios y por eso dice el Evangelio que volvieron llenos de alegría y que se fueron al templo. Porque allí en el templo era el lugar del encuentro con Dios. Y ahora se volverían a encontrar con Dios, con su Dios, con Yahvé Dios, pero a través del Hijo de Dios, Dios verdadero, a quien aman. Así lo harán los apóstoles. Y además siendo conscientes de que ya no será un templo, lugar físico, el lugar del encuentro con Dios, sino que Cristo está en todas partes, no tendrán miedo de salir corriendo. Cuando en el año 70 las tropas de Tito, el general hijo de Vespasiano, el emperador, rodeen la ciudad y vayan a destruir Jerusalén, se irán porque saben que su fe no está ligada a la materialidad de un sitio concreto, sino que Jesucristo trasciende el espacio y yo me puedo encontrar con Él en todas partes. Y San Pablo escribirá, ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo es de Cristo, en todas partes está Cristo, en todas partes nos espera Cristo. No le reduzcamos a una idea. Da un paso adelante para decirle, aquí estoy, Señor, con mis problemas, con mis pecados, con mis miserias, con mi porquería, con mis amores, con mis ilusiones, con mis esperanzas, con lo que sea. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? Y verás cómo el hecho de que Cristo subiera al cielo no es motivo de pena, todo lo contrario. Es la garantía
de su presencia de una manera mucho mejor. ¡Qué suerte tenemos! ¡Qué suerte tenemos! Que la Virgen María nos ayude a encontrarnos con Jesucristo resucitado, ascendido a los cielos, presente, oculto, pero verdaderamente entre nosotros, en su Iglesia, en su Eucaristía, a través de su Espíritu Santo. Que así sea.